Hola a todos, vamos a abordar el tema de conversión de unidades utilizando el método de factores de conversión y vamos a realizar dos ejemplos. Antes de realizar los ejemplos de conversión de unidades utilizando el método de factores de conversión, vamos a recordar algunos conceptos. En esta tabla se muestran las magnitudes fundamentales del Sistema Internacional de Unidades. En ella además se muestra la unidad para cada una de las magnitudes fundamentales. Antes de realizar los ejemplos de conversión de unidades utilizando el método de factores de conversión, vamos a recordar algunos conceptos. En esta tabla se muestran las magnitudes del Sistema Internacional de Unidades. En ella además se muestra para cada una de las unidades su respectiva magnitud y además se muestra el símbolo para cada una de las unidades correspondientes. Es así como, por ejemplo, tenemos la magnitud de longitud, la cual tiene que la unidad es el metro y el metro tiene como símbolo la M minúscula. También tenemos la magnitud de masa, la cual tiene la unidad el kilogramo y el símbolo del kilogramo es la K y la G. También tenemos entonces la magnitud del tiempo, la cual tiene la unidad de segundo y como símbolo tiene una S minúscula. Y así a su vez continuamos con las diferentes magnitudes fundamentales del sistema internacional, como es la corriente eléctrica, se muestra su respectiva unidad y el símbolo, para la temperatura, para la intensidad luminosa y para la cantidad de sustancia. Vale la pena mencionar que la conversión de unidades solo se puede realizar para la conversión de unidades de la misma magnitud. Así, yo puedo realizar, por ejemplo, la conversión de diferentes unidades de longitud pasando de la unidad del metro a kilómetro, a millas o a centímetros o a cualquier otra unidad de la misma magnitud. En este caso, la magnitud de la longitud. También podríamos intercambiar o realizar la conversión de unidades para la magnitud de la masa, pasando por ejemplo de gramos a kilogramos o de kilogramos a libras o viceversa, pero siempre teniendo en cuenta que la conversión de unidades que realicemos la estemos realizando para la magnitud de la masa. Es importante además mencionar que la conversión de unidades no la podemos realizar con unidades de diferentes magnitudes. Por ejemplo, no podemos pasar de la conversión de kilogramos a metros o de metros a kilogramos, dado que el kilogramo hace parte de la magnitud de la masa y el metro hace parte de la magnitud de longitud. Por este motivo, no podemos realizar la conversión de la unidad de metro a la unidad de kilogramo o viceversa. Tampoco podemos realizar la conversión de unidades entre las diferentes magnitudes que tenemos, como en este caso la del tiempo, la de la corriente eléctrica, temperatura, intensidad luminosa o cantidad de sustancia. No podemos en ningún momento pasar de segundos a Kelvin o pasar de mol a amperio. Siempre debemos trabajar con la unidad, por así la conversión de la unidad
siempre teniendo en cuenta que sea de la misma magnitud. La conversión de unidades la vamos a realizar empleando el método de factores de conversión. Un factor de conversión es la razón entre dos cantidades equivalentes expresadas en unidades diferentes. Los factores de conversión se obtienen siempre a partir de la relación entre dos unidades. En este caso entonces tenemos acá una equivalencia de 2 unidades para la magnitud de la longitud. Tenemos que 1 kilómetro es equivalente o es igual a 1000 metros. Esta igualdad puede utilizarse ubicando en el numerador o en el denominador cualquier unidad con su respectivo valor, respetando la equivalencia. Para resolver los ejercicios de factores de conversión, vamos a utilizar la ecuación del factor de conversión. Esa ecuación es la que mostramos en la parte inferior, donde tenemos que una cantidad dada por el equivalente de igualdad del factor de conversión sobre el equivalente de igualdad del factor de conversión, vamos a obtener entonces una cantidad deseada. Es muy importante tener en cuenta que siempre vamos a trabajar con la ecuación del factor de conversión. Ejemplos 1 y 2. Conversión de unidades utilizando el método factores de conversión. Ejemplo 1. Una persona tiene una altura de 167 centímetros y nos preguntan cuál es su altura en metros. Lo primero que debemos hacer es realizar la extracción de los datos del ejercicio, para lo cual entonces tenemos la solución. Y como datos tenemos que una persona tiene una altura de 167 centímetros y nos están solicitando esa altura en metros. Para poder realizar nuestra conversión de unidades empleando el método de factores de conversión, debemos tener la equivalencia o igualdad del factor de conversión o la equivalencia que me relacione metros con centímetros, esa igualdad que me relacione. Yo la igualdad de estas dos unidades, que son unidades de longitud, las puedo consultar mediante un buscador, y para este caso pues he traído una tabla donde acá nos muestran las igualdades de la unidad de longitud. Vamos entonces a buscar en esta tabla la relación de igualdad de las unidades de centímetros y metros. Entonces lo que necesitamos buscar es que dentro de la misma igualdad estén ambas unidades. Venimos acá, vamos a consultar la primera, ya que tenemos que 1000 metros es igual a 1 kilómetro. En esta está relacionando metros con kilómetros. Esta igualdad no nos sirve porque necesitamos la relación de la unidad de centímetro con metro. Pasamos entonces a buscar la segunda igualdad. En este caso tenemos que 1 metro es igual a 100 centímetros y esta igualdad es la que nos sirve porque nos relaciona centímetros con metros, que es lo que necesitamos en nuestro ejercicio, realizar la conversión de centímetros a metros. Entonces vamos a utilizar esta segunda igualdad que tenemos acá para la magnitud de la longitud. La vamos a copiar entonces acá como equivalente de igualdad utilizado. Y ya, entonces, al tener esta igualdad, ya vamos a entrar a utilizar lo que es la ecuación del factor de conversión, que es la que tenemos en la parte de acá, donde decimos que una cantidad dada por el equivalente de igualdad dividido por el equivalente de igualdad, vamos a obtener entonces la cantidad deseada. Vamos a reemplazar nuestros datos en la ecuación del factor de conversión.
Vamos entonces a tomar que la cantidad dada, la que nos da el ejercicio, es 167 centímetros y lo ponemos entonces en la parte de la ecuación. Ahora vamos entonces a mirar cuál es el equivalente de igualdad del factor de conversión que va en la parte del numerador y cuál es el equivalente de igualdad del factor que va en la parte del denominador. La regla del factor de conversión me dice que yo siempre debo procurar realizar la cancelación de la unidad de la cantidad dada. En este caso, pues debería poner la unidad de centímetros en la parte del denominador para posteriormente cancelar centímetros con centímetros. Vamos a tomar entonces nuestro equivalente de igualdad y vamos a ver dónde ponemos cada uno de nuestro equivalente. Ahora, como lo que queremos cancelar es centímetros, pues vamos a ubicar estos 100 centímetros. Esta parte de la igualdad la vamos a ubicar en la parte de abajo, en la parte del denominador, para posteriormente cancelar centímetros con centímetros. Y si ya hemos ubicado 100 centímetros en la parte del denominador, ahora vamos entonces a ubicar lo que nos queda del otro lado de la igualdad, en este caso 1 metro, en la parte del numerador de nuestra ecuación y nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a resolver nuestra ecuación matemática. Primero vamos a resolver las unidades y luego la cantidad numérica. Recordamos que las unidades son las letras que tenemos acá en la ecuación. Como centímetros está multiplicando y centímetros de acá está dividiendo, pues estos centímetros con estos centímetros se van a cancelar y me va a quedar entonces en la parte de arriba, me va a quedar metros, y esta misma unidad pues va a ser entonces la cantidad o la unidad de la cantidad deseada, me va a quedar entonces acá al final metros. Ahora vamos a resolver los valores numéricos. Vamos a tomar 167 por 1 dividido 100 y eso nos da 1.67 metros y este es el resultado de el valor que nos estaban solicitando en metros. Posteriormente entonces vamos a poner nuestra respuesta de manera escrita y decimos que la altura de la persona de 167 centímetros es de 1.67 metros. Mire que hemos expresado la misma altura de esa persona, la que nos habían dado el dato en centímetros, ya lo hemos expresado entonces con la unidad de metros, donde como respuesta nos dio 1.67 metros. Ejemplo 2. Una persona pesa 45.43 kilogramos. ¿Cuál es su peso en gramos? Igualmente que el ejercicio anterior, lo primero que debemos realizar es extraer los datos. Tenemos entonces que el peso de la persona de 45.43 kilogramos y nos están solicitando que cuál es el peso de esa persona en gramos. Para poder realizar la conversión de la unidad de kilogramos a gramos, necesitamos entonces nuestro equivalente de igualdad que va a ser utilizado. Recuerde que el equivalente que estamos buscando es una igualdad que nos relacione kilogramos con gramos. Usted puede consultar esta igualdad o la igualdad que necesite por internet a través de un navegador, pero para este caso les voy a mostrar una tabla de igualdades de las unidades de masa. Recuerde entonces que esta tabla es sumamente importante porque nos muestra diferentes igualdades para la magnitud de masa, pero donde nos relaciona diferentes unidades. En este caso entonces para este ejercicio necesitamos la igualdad que nos relacione kilogramos con gramos. Buscamos la igualdad que nos relacione kilogramos con gramos. Tenemos acá que la primera igualdad dice que un kilogramo es igual o equivalente
a 1000 gramos. Y en esta se nos está relacionando los gramos con los kilogramos, que es lo que necesitamos para nuestro ejercicio. Por ejemplo, vamos a mirar la igualdad número 2. En esta igualdad número 2 se relacionan lo que es los gramos con los miligramos. En este caso vamos a utilizar la primera igualdad que tenemos acá, donde nos relaciona entonces los kilogramos con los gramos. Este valor, esta igualdad, lo ponemos entonces en la parte de acá. Tenemos que este es el equivalente de igualdad que vamos a utilizar para dar solución a nuestro ejercicio. Nos valemos nuevamente de la ecuación del factor de conversión, donde dice que la cantidad dada por el equivalente de igualdad sobre el equivalente de igualdad del factor de conversión, vamos a obtener entonces la cantidad deseada. Pasamos entonces a reemplazar los datos en la ecuación del factor de conversión. La cantidad dada que tenemos ya en el ejercicio es 45.43 kilogramos y lo reemplazamos en la ecuación del factor de conversión. Por eso tenemos acá que la cantidad dada es 45.43 kilogramos. Ahora vamos a mirar cuál de las dos fracciones de nuestra igualdad vamos a utilizar en la parte del numerador o en la parte del denominador. Como lo que necesitamos cancelar es kilogramos, entonces vamos a tomar de esta fracción, de este lado de la igualdad, un kilogramo y lo vamos a poner en la parte del denominador. Ponemos entonces acá abajo un kilogramo. De esta manera posteriormente podemos cancelar kilogramos con kilogramos. Y si ya entonces utilizamos esta fracción de nuestra igualdad, vamos ya a utilizar la fracción que nos queda de la igualdad, que en este caso es 1000 gramos, lo vamos a poner en la parte del numerador o en la parte de arriba y así nos va a quedar. Ya podemos dar solución a nuestra ecuación. Primero vamos entonces a cancelar las unidades. Recuerden que las unidades son las letras que aparecen acompañando el valor numérico. En este caso, kilogramos que multiplican por los kilogramos que dividen acá, que están ubicados en la parte del denominador, se van a cancelar. Entonces cancelamos kilogramos con kilogramos y nos queda de esta manera. Nos queda la parte superior, en la parte del numerador nos queda la unidad de gramos, lo cual a su vez va a ser la unidad de la cantidad deseada. Ahora vamos a resolver la parte numérica. Decimos entonces que 45.43 por 1000 dividido 1 igual nos da 45.430 gramos. Y esta es la respuesta al ejercicio en el cual se nos solicitaba el peso de la persona en gramos. Nos dio entonces como respuesta 45.430 gramos. Vamos a poner nuestra respuesta de manera escrita. Es así como tenemos que el peso de la persona de 45.43 kilogramos es de 45.430 gramos. Hemos expresado el mismo peso de esa persona en kilogramos, ya lo tenemos expresado en gramos. En este caso nuestra respuesta es 45.430 gramos.